Y cambiamos de tema. A una semana del inicio de la COP26 vamos a hacer un análisis sobre las últimas novedades, destacando cómo las empresas buscan acelerar su proceso hacia el carbono neutral y cómo Chile ha sido destacado por su agenda climática. Para conversar sobre ello nos encontramos con Daniel Berchelli, Managing Partner de Manua, quien se encuentra en Escocia. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buen día allá en Chile. Buenas tardes ya casi aquí en Escocia. Manuya, perdón, lo había dicho mal. Manuya. Manuya, perfecto. No hay problema, todo bien. Desde Escocia, y quiero preguntarte antes de ir a los detalles que tienen que ver mucho con el aporte que pueden tener las empresas, digamos, en este combate contra el cambio climático. Tú ahí que has vivido, que has estado con todo el ambiente ahí de la COP26, ¿cuáles son las primeras conclusiones o el balance que vas sacando de esta importante reunión? Mira, hay dos cosas que son bien importantes y bien trascendentes desde mi punto de vista. Uno es que en este tipo de instancias están las tres partes que pueden efectivamente generar cambios y acelerar hacia una transición que nos permita ir a la carbono neutralidad. Y esas tres partes son el mundo privado, el sector estatal y la sociedad civil. Ayer vimos las manifestaciones, hemos visto a los actores privados también con una agenda bien nutrida de cosas y de compromisos, y al sector público. Cuando esas tres patas se juntan, ya se puede apoyar una mesa sobre la cual empezar a construir los cambios que de verdad se necesitan. Eso es lo primero. Y lo segundo, que ha sido muy llamativo, es cuánto se ha acelerado en la agenda de acción climática en los últimos 2 o 3 años. Y ahí hay varios datos bien concretos que dan cuenta de esa aceleración y que está siendo reconocida también acá en Escocia. ¿Cómo se ha acelerado esto? Es bien relevante, porque finalmente también lo que se ha acelerado de una manera bastante radical y extrema es el efecto del cambio climático. Lo daba cuenta el último informe de las Naciones Unidas, digamos, en que los tiempos se han ido acortando para justamente lo que puede ser una situación fatal para el planeta. Exactamente, y los tiempos son los que la ciencia está determinando y que hablan de si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 grados por sobre la temperatura previa a la era industrial. La verdad es que no nos queda mucho tiempo y eso es real. Ahora, avances que han ocurrido, y para dar cuenta un poco de la velocidad de estos cambios. En términos, por ejemplo, de finanzas, esta semana que pasó recién, uno de los días fue el de las finanzas. Hace 2 años atrás habían 2 trillones de dólares comprometidos para financiar proyectos que tuvieran que ver con llegar a ser neto ceros en carbono al 2050. 2 trillones. Pasamos a 14, 16 trillones el año pasado y esta semana se anunciaron 130 trillones. Eso, cuando uno dibuja la curva de aceleración, fuertísimo. La verdad es que es exponencial y es fuertísimo. Y es una buena señal porque al final del día son compromisos que tienen que ver con financiamiento, tienen que ver con recursos, pero también tienen que ver con exigibilidad de los avances hacia adelante. Eso es bien importante. Y el concepto de carbono neutralidad, Daniel, quizás quienes nos ven hasta ahora, algunos no estén muy familiarizados. Expliquémoslo un poquito y lo que tiene que ver con las empresas finalmente, porque es llegar a un compromiso, una meta donde 1, 2, 3, 200.000 millones finalmente pueden marcar la diferencia. Absolutamente. De hecho, para que la gente entienda, cuando hablamos de carbono neutralidad, hablamos de ser netos cero en carbono al 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que la humanidad emita en carbono, porque va a seguir emitiendo en algunas cosas, sea al menos más que compensado y sobreneutralizado por las fuentes de captura. Ahora, cuando las empresas hablan de carbono neutralidad, esta medida se puede tomar en cuenta en 3 diferentes ámbitos, en 3 diferentes alcances. Están los alcances de nivel 1, el alcance 1, el alcance 2 y el 3. Y bien simple para que todo el mundo entienda qué significan esos alcances. Si uno tuviera una panadería, imaginemos una panadería con un horno a leña, ¿sí? Una panadería de las antiguas. El alcance 1 serían las emisiones de esa chimenea. ¿Sí? ¿Cuánto CO2 sale por esa chimenea? Producto de que la panadería está haciendo su pan. El alcance 2 sería las emisiones de la energía que hace que el resto de las cosas en esa panadería funcionen. El refrigerador, la caja registradora, etc. Ese es el alcance 2, el alcance de tu energía. Y el alcance 3 es el que está cubriendo toda lo que se llama la cadena de valor. Quiere decir que ahí estarían las emisiones, por ejemplo, de la camioneta que hace el reparto del pan, o de los que le llevan la harina al interior de la panadería. Entonces, las empresas están poniendo sus ambiciones de manera acelerada
no estamos todavía en el lugar donde debiésemos estar, pero estamos muchísimo mejor que hace un tiempo atrás. Y lo que se está pidiendo es que vayan asumiendo compromisos en esos tres alcances. Uh-huh. ¿Y es posible llegar a esos compromisos, Daniel? Y te lo pregunto de la experiencia empresarial y sobre todo también de los compromisos que se van conversando, insisto, desde el sector privado en esta COP26. Yo soy un ferviente creyente que cuando se alinean las tres patas de la mesa que mencionaba al inicio, la verdad es que sí es posible y sí empiezan a ocurrir los cambios. Tomemos el caso de Chile, por ejemplo. Chile esta semana publicó acá su estrategia de carbono neutralidad, una estrategia de largo plazo que va mucho más allá que cualquier periodo de gobierno, pero que fija metas muy concretas hacia la carbono neutralidad, desde ser cero emisiones netos al 2050 hasta cosas muy sencillas, como por ejemplo empezar a preparar 36.000 hogares por año para la eficiencia energética, de manera que puedan ser hogares que minimizan también su impacto. Eso es por el lado estatal, ¿no? Y las políticas. Eso se va a traducir en regulación. ¿Y qué va a pasar con el mundo privado? Por ejemplo, los fabricantes de termopaneles ya saben, tienen una certeza sobre cuánto se va a necesitar en adelante, producto de que esa necesidad está puesta en una política de Estado que va a generar una demanda y por lo tanto ahí aparecen también las oportunidades de negocio. Y eso es lo interesante, que se están alineando las regulaciones y los compromisos estatales con los incentivos que al final están sobre las empresas para que toda esa cadena sea, esté alineada en la misma dirección. Y déjame darte un ejemplo más, cortito. Hace poquitos días atrás en Santiago se hizo un evento para anunciar algunas de las empresas y entidades chilenas que están adhiriendo a una campaña que se llama Race to Zero, que es llegar a ser cero emisiones netas del 2050. Y en el mismo evento se reconoció al gobierno de Santiago, se reconoció a la municipalidad de Renca, está adentro de Santiago, se reconoció una empresa que tiene su base central en Renca y se reconoció una empresa que es proveedora de esa otra. Entonces ahí uno mira la cadena completa, cómo se va alineando, y ese alineamiento es el que hace posible la transformación que necesitamos generar. Daniel, se ha hablado muchísimo también de los compromisos que pueden tomar los ciudadanos, las empresas, pero muy importante lo que hagan los gobiernos, los estados más que los gobiernos finalmente, porque los gobiernos van pasando, los estados son los que tienen que aplicar una política pública con esta mirada medioambiental necesaria. Y se habla mucho de los compromisos que tienen que tomar los mayores contaminantes, los mayores emisores, China, Estados Unidos. ¿Cómo has visto tú también en las discusiones, también en las manifestaciones a las afueras, digamos, de estas reuniones de la COP26, lo que es ese punto que siempre es bastante debatido? Sí, yo te diría que están habiendo avances con actores que están mucho más acelerados que otros, pero al menos ya están todos arriba de la mesa, ¿sí? Y con distintas velocidades. Y ahora las grandes conversaciones son a propósito de las velocidades. Y en ese sentido, la mayoría de los estados está adhiriendo a los principios que necesitamos que adhieran para lograr generar este cambio. Y el punto ahora es con qué velocidad se pueden ir sumando. Y sobre el tema de la sociedad civil, efectivamente son un actor importante porque permiten movilizar y visibilizar la agenda, permiten llevarla a concreto a mucha de la gente que nos está viendo hoy y hacen exigibles los compromisos, porque al final, como en cualquier tema, una sociedad civil que está informada es una sociedad civil que ejerce un rol también de fiscalización y todo eso va ayudando a subir la vara. Pero son importantes las tres cosas. Son importantes lo que se está haciendo desde los gobiernos, es importante lo que hace la sociedad civil y es muy importante los pasos que está dando, comprometiendo y demostrando el sector privado también para acelerar. Comentábamos también que Chile fue destacado por su camino medioambiental, por la agenda climática que se ha propuesto durante los últimos años. Explícanos por qué se destaca esto y cuál es también tu visión al respecto y si efectivamente estamos por un buen camino de esto. Sí, bueno, a ver, el haber tenido como país la presidencia de la COP25 y estar entregando hoy esa presidencia al Reino Unido ha significado una visibilidad sobre acción climática y una posibilidad de liderar la agenda que se ha reflejado tanto en la parte de los gobiernos, en la parte estatal más bien, como en la parte privada. El champion nuestro, Gonzalo Muñoz, la verdad es que él y Nigel Topping, que es el siguiente, lo que han hecho es movilizar
acuerdos y movilizar alianzas ha sido bien notorio. Y Chile ha sido reconocido esta semana como uno de los países que está con la agenda ambiental más ambiciosa. Es muy reconocido en el mundo y estuvo acá el ministro Llobet hablando de cómo Chile está acelerando en términos energéticos. Ha sido muy reconocido cómo la estrategia climática de Chile nos está poniendo en un lugar destacado, y de hecho el PNUD de Naciones Unidas esta semana puso una lista de muy poquitos países que eran como ejemplos de aceleración y Chile estaba dentro de ellos, con lo cual hay un reconocimiento también a lo que ha estado haciendo Chile desde lo estatal, pero también a lo que se ha estado haciendo desde el rol de champion de acción climática que ha ejercido Gonzalo Muñoz. Por último, Daniel, y agradeciendo este contacto, esta conversación desde Escocia y desde todo lo que ha sido estas tratativas de la COP26, ¿cuáles son tus expectativas sobre lo que sean los compromisos, los cierres y por sobre todo el paso de esta posta que estábamos comentando? Mira, por el lado de la acción climática, los champions han estado trabajando juntos, Gonzalo y Nigel, y hay cierta continuidad que ya está asegurada para el próximo periodo y eso es una muy buena señal. Esta semana que vienen cosas muy importantes porque vamos a tener el Día de la Industria, el Día del Transporte, el Día de varios sectores que son fundamentales para lograr llegar a esa ambición de ser cero emisiones netas en 2050, con lo cual yo espero que desde el mundo privado al menos van a seguir habiendo anuncios esta semana que viene y desde el mundo estatal se sigue negociando hasta el último momento. Pero yo soy de los optimistas y estoy viendo el vaso más lleno de la mitad hacia arriba que medio vacío. Buenísimo, Daniel. Muchísimas gracias nuevamente por conversar con nosotros. Un abrazo grande, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Nicolás. Buen día para todos. Buen día, chao.